Evangelio de hoy. Sábado 5 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, versículo 14 al 17. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los discípulos de Juan y le dijeron: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió: ¿Pueden acaso estar tristes los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegará el día en que les será quitado el esposo, y entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo encoge, rompe el vestido viejo, y se hace peor la rotura. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, porque los odres se revientan. Se derrama el vino y los odres se echan a perder. A vino nuevo, odres nuevos, así las dos cosas se conservan. El cuestionamiento del ayuno, cuando la religión se vuelve forma sin alma. El porqué de tu alegría revela lo que llena tu corazón. Los discípulos de Juan, probablemente con sincera inquietud espiritual, se acercan a Jesús con una pregunta que, a primera vista, parece razonable. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, y tus discípulos no ayunan? En este sencillo interrogante, resuena una tensión que ha acompañado siempre al corazón humano. La de confrontar los caminos establecidos de la religiosidad con la libertad viviente del espíritu. Para ellos, el ayuno era una señal de penitencia, de espera, de preparación para algo que aún no ha llegado. Pero en la figura de Jesús se cumple lo esperado. Y ante su presencia, todo adquiere una nueva dimensión. La presencia del esposo, el corazón de toda celebración. Jesús responde con una imagen de nupcias: ¿pueden acaso estar tristes los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Aquí, Cristo no solo se revela como maestro, ni siquiera como profeta, sino como esposo. Y eso cambia todo. Su presencia no se experimenta como mandato o norma, sino como don, como plenitud, como amor que colma la ausencia. Cuando el esposo está presente, todo se convierte en banquete. El ayuno pierde su sentido. No porque sea inútil, sino porque hay algo mayor que lo ha superado. La fiesta de la gracia, la comunión con el Salvador. La alegría de la redención que ya ha comenzado. No se puede vivir el Evangelio con estructuras viejas. Jesús profundiza su respuesta con dos imágenes vivas. La del remiendo nuevo en vestido viejo. Y la del vino nuevo en odres viejos. Son metáforas que encierran una enseñanza poderosa y atemporal. La novedad de Dios no puede encerrarse en esquemas caducos. El reino de Dios que Cristo inaugura no puede vestirse con los ropajes del legalismo, ni ser contenido por estructuras rígidas que ya no dan vida. El Evangelio es vino nuevo. Es espíritu que desborda. Es fuego que enciende lo viejo y lo transforma desde dentro. El peligro de conservar lo viejo sin dejarse renovar. Los fariseos y muchos discípulos de Juan representan el deseo humano de controlar, de predecir, de encajar a Dios en moldes seguros. Pero el Dios que se ha hecho carne en Cristo no se deja domesticar. Él viene con libertad, con gratuidad, con novedad viva. Intentar vivir la fe sin abrirnos a la novedad del espíritu es como poner vino nuevo en odres viejos. Al principio todo parece ir bien, pero tarde o temprano los odres se rompen, y se pierde tanto el odre como el vino. Así también sucede con las almas que no se dejan renovar desde dentro. El ayuno verdadero, sed del esposo.
Cuando Jesús dice vendrán días en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. No está rechazando el ayuno, sino situándolo en su verdadero lugar. El ayuno cristiano no es una práctica vacía, sino una expresión del deseo de estar con Él. No se ayuna por norma, se ayuna por amor. Es un gesto del alma que sufre la ausencia, que anhela el regreso, que desea preparar el corazón para la Pascua del encuentro. ¿Qué odres viejos llevamos dentro? La palabra de hoy también es un espejo en el que debemos mirarnos. ¿Qué cosas en mi vida son odres viejos? ¿Qué hábitos, prejuicios, formas de pensar o sentir impiden que el vino nuevo de Dios se derrame en mí sin romperme por dentro? A veces, lo viejo no está en lo que hacemos externamente, sino en el corazón endurecido, en el juicio fácil, en la falta de apertura a lo diferente, en el miedo a perder el control. Pero el Espíritu sopla donde quiere, y solo los que se abren a Él pueden contener su vino nuevo. La espiritualidad del reino no es uniformidad. El reclamo de los discípulos de Juan muestra también un deseo de uniformar la práctica religiosa. Si nosotros ayunamos, ¿por qué ustedes no? Pero Jesús no impone el mismo camino a todos. El Espíritu guía a cada uno por sendas distintas. Para algunos será el silencio. Para otros la acción. Para unos será el ayuno. Para otros la fiesta. Lo que importa no es el rito, sino el amor que lo inspira. Donde hay amor auténtico, está Dios. No podemos poner parches, necesitamos ser renovados. Jesús advierte sobre el error de poner parches nuevos en ropa vieja. Ese gesto es inútil, incluso contraproducente. Porque la novedad no se injerta en lo viejo, sino que lo renueva todo. Nuestra vida cristiana necesita más que reformas externas. Necesita conversión profunda. Renacimiento desde dentro. No se trata de cambiar unas costumbres o añadir devociones, sino de vivir desde el corazón nuevo que solo el Espíritu puede crear. La gracia no se retiene, se expande. El vino nuevo de Jesús quiere fermentar. Quiere dar vida. Quiere crecer y desbordar. Pero si intentamos encerrarlo en estructuras que no han sido renovadas, lo perderemos todo. Dios quiere que seamos odres nuevos. Flexibles, abiertos, humildes, dispuestos a dejarnos transformar por la alegría de su presencia. Solo así podremos contener la novedad que Él trae. Y convertirnos en portadores de su reino en el mundo. El reino es una fiesta que comienza ahora. La respuesta de Jesús nos muestra que la vida cristiana no comienza en la tristeza, sino en la celebración. Mientras el esposo está con nosotros, todo es motivo de gozo. Y aunque en la vida haya sufrimientos, el centro de nuestra fe no es el dolor, sino la victoria del amor que ha venido a habitar entre nosotros. Cuando el alma reconoce la presencia de Cristo, no puede seguir igual. Se despierta, se expande, se alegra, se renueva. La fe ya no es una carga, sino un canto. La oración ya no es un deber, sino un encuentro de amantes. Vestidos nuevos, almas nuevas. Jesús habla de telas viejas y nuevas. Y con eso denuncia una tensión constante, queremos meter lo nuevo de Dios en nuestros hábitos viejos. Intentamos que su evangelio se acomode a nuestras formas desgastadas. Y terminamos rompiendo todo. El reino no se adapta a estructuras viejas. Nos invita a renovarnos desde dentro.
A dejar caer costuras que ya no sostienen nada verdadero. Vinos nuevos, corazones nuevos. El vino nuevo no se guarda en odres viejos. Porque se rompe, se desperdicia. Se pierde su riqueza. Así también ocurre con la novedad del espíritu. No puede contenerse en corazones cerrados. En mentalidades rígidas. En esquemas religiosos sin vida. Hay que dejarse renovar por dentro. Abrirse a una flexibilidad santa. Que permita al vino fermentar y expandirse. Sin destruirnos. Los discípulos del esposo caminan con gozo. Los discípulos de Jesús no eran irreverentes ni desobedientes. Eran hombres que habían encontrado algo más grande que el rito. La persona viva del Mesías. Por eso no ayunaban en ese momento. Porque estaban llenos de la alegría del encuentro. Esta alegría auténtica no es superficial. Es fruto del contacto real con la misericordia. Con el perdón. Con la mirada de Jesús que lo cambia todo. Jesús no desecha lo antiguo, lo cumple. La novedad del reino no es una ruptura con todo lo anterior, sino su plenitud. Jesús no destruye el ayuno ni los odres antiguos, sino que los transfigura. El problema no es lo viejo sino lo inadaptable. Lo que se aferra al pasado por miedo a dejar entrar la luz. El reino no viene a borrar la historia. Viene a llenarla de sentido. Una fe alegre y profunda. Muchas veces pensamos que la santidad se mide por el sufrimiento. Por las privaciones. Por las renuncias. Pero Jesús nos muestra que el gozo también es sagrado. Que la fiesta puede ser oración. Que reír con el esposo también es testimonio de fe. El equilibrio es la clave. Saber cuándo celebrar y cuándo ayunar, cuándo cantar y cuándo callar. El riesgo de la rigidez. El odre viejo no es solo una tradición pasada. Es también el corazón endurecido. La mente cerrada a lo nuevo de Dios. Hay personas que se aferran tanto a sus formas, que no pueden recibir la frescura del espíritu. Se quiebran ante cualquier cambio. Se rompen interiormente porque su estructura es frágil. No por falta de fe, sino por falta de apertura. El cambio que Jesús trae no es cosmético. Jesús no vino a poner remiendos. Vino a ofrecer algo completamente nuevo. Esta enseñanza nos alerta contra el intento de adaptar el mensaje de Cristo a una vida que no ha cambiado de raíz. No se puede vivir el Evangelio con mentalidad vieja. No se puede pretender una vida en Cristo sin dejar atrás las estructuras que nos ataban al pecado. El vino nuevo necesita espacio para fermentar. Para respirar. Para transformar desde dentro. Subtítulo: El ayuno como señal de ausencia y presencia. Cuando Jesús está presente, los discípulos no ayunan. Porque ayunar no es un acto mecánico, sino una expresión del alma ante la falta. Da dolor. De la espera. Mientras el esposo está. La alegría es la norma. Pero llegará el tiempo de la ausencia. Y entonces el corazón buscará volver al amado a través del ayuno. Este acto es lenguaje del alma. Es hambre de lo eterno, es deseo de comunión. Las estructuras rígidas no pueden contener el espíritu. Los odres viejos simbolizan estructuras religiosas endurecidas. Tradiciones cerradas. Corazones incapaces de abrirse a lo nuevo de Dios. Cuando el espíritu irrumpe, no se acomoda a las lógicas humanas. No caben en fórmulas vacías. Si no renovamos nuestros odres,
El vino del reino nos romperá. Y no será por maldad divina sino por nuestra cerrazón. Dios no se contradice pero sí supera nuestros moldes. Una vida renovada exige flexibilidad espiritual. El odre nuevo es un corazón dispuesto. Una mente abierta al cambio que Dios propone. Jesús no impone su gracia. Espera una vasija nueva. Flexible. Capaz de crecer con el fermento del reino. La vida cristiana es un dinamismo de conversión constante. De revisión sincera. De disposición a perder formas viejas. Para ganar un contenido eterno. El esposo está entre nosotros hoy. La presencia del esposo no se limita a una época física. Porque el resucitado está entre nosotros por medio del Espíritu. Hoy también podemos vivir la alegría de su compañía. Si nuestro corazón reconoce su cercanía. Cada Eucaristía, cada acto de caridad. Cada oración sincera es una boda espiritual con el Señor. Y mientras está presente, estamos llamados a la alabanza. A la celebración, no al lamento ritualizado. La ruptura del vestido viejo. Jesús utiliza la imagen del remiendo para ilustrar un riesgo común, intentar vivir el Evangelio como adorno de una vida no transformada. Si el corazón no ha sido renovado, cualquier intención buena se desgasta. Y rompe lo poco que quedaba. Dios no quiere parches en nuestra existencia. Quiere una vestidura nueva. Tejida en obediencia. Fe y humildad. Solo así la vida cristiana es consistente. No una ilusión espiritual. El vino del Evangelio requiere continente nuevo. La alegría del reino, la fuerza de su mensaje. Y la belleza de su verdad. No pueden ser encerradas en sistemas rígidos. El vino nuevo de Cristo exige renovación constante en nuestra relación con Él. No se trata de cambiar por cambiar, sino de permitir que el Evangelio transforme desde dentro. Donde hay verdad interior, hay un odre nuevo capaz de contener lo divino sin estallar. Llamados a superar la apariencia religiosa. Los fariseos y aún los discípulos de Juan habían quedado atrapados en formas externas. Aunque muchas veces con buena intención. Pero Jesús muestra que no basta con la práctica religiosa visible. Si el corazón permanece esclavo de su lógica antigua. La fe no es solo rito. Es relación viva. No es solo disciplina externa, sino transformación del alma. La fidelidad a Cristo no es rutina. Muchos piensan que seguir a Jesús es repetir prácticas. Memorizar reglas. Sostener una imagen. Pero la fidelidad verdadera es capacidad de adaptarse al Espíritu. De leer los signos de los tiempos. De mantenerse firme en el Evangelio. Sin quedarse estancado en los métodos. Quien ama a Cristo no se acomoda. Se renueva con Él. Una pregunta desde la religiosidad. La escena se abre con una inquietud que nace desde la práctica religiosa tradicional. Y se dirige directamente a Jesús. Los discípulos de Juan no atacan. Pero si se asombran, ellos ayunan, los fariseos también. ¿Por qué los discípulos de Jesús no lo hacen? Es una pregunta que delata una mentalidad todavía apegada a lo externo. A la práctica visible. A lo que se puede medir y comparar. Y es precisamente desde ahí donde Jesús propone una respuesta nueva. Que no se queda en el rito, sino que apunta al sentido profundo de toda práctica espiritual. El esposo presente cambia el tiempo. Jesús responde con una imagen nupcial.
profundamente arraigada en la tradición bíblica. Él se identifica como el esposo, y sus discípulos como los amigos del esposo. En tiempo de bodas, no se ayuna. Se celebra. En otras palabras, la presencia de Jesús cambia el calendario espiritual. Donde Él está hay gozo, hay plenitud, hay motivo de fiesta. Pero también anticipa un momento futuro, cuando el esposo sea arrebatado. Entonces sí ayunarán. Jesús revela que las prácticas no son absolutas, sino que deben responder al tiempo que se vive con Dios. El ayuno como expresión del corazón. Esta respuesta de Jesús no rechaza el ayuno pero lo reubica. No se trata de ayunar por costumbre ni por competir en piedad, sino de ayunar cuando el alma lo siente necesario. El verdadero ayuno nace de la ausencia, de la sed de Dios. Por eso los discípulos no ayunan ahora, porque Él está presente. Pero cuando llegue la hora del silencio, cuando la cruz oscurezca el horizonte, entonces el ayuno será expresión de fidelidad, de espera dolorosa, de amor que resiste sin ver. Tela nueva y vestido viejo. Luego, Jesús ofrece una imagen clara y doméstica: nadie cose un pedazo de tela nueva a un vestido viejo, porque terminaría dañando lo que intenta reparar. Esta metáfora apunta a la incompatibilidad entre la novedad del reino y las estructuras religiosas pasadas. No se puede injertar el mensaje de Jesús en sistemas antiguos, sin que ambos sufran. El Evangelio no es un accesorio para lo viejo. Es una vida nueva que requiere un todo nuevo. Quien quiere seguir a Cristo debe dejar de remendar su alma y dejarse revestir por entero por lo nuevo. Vino nuevo y odres nuevos. Jesús continúa con otra imagen potente: el vino nuevo no se echa en odres viejos. El vino nuevo representa su mensaje, su espíritu, su vida ofrecida. Y los odres viejos son las mentalidades rígidas, las estructuras inflexibles, los corazones cerrados a la gracia. Si se intenta colocar la novedad del reino en estos moldes viejos, no solo se perderá el vino, también se romperán los recipientes. Jesús está llamando a un cambio total, no parcial. Un corazón disponible para la novedad del reino. La invitación de Jesús no es solo a recibir su palabra, sino a dejarnos transformar por ella. Muchas veces creemos que seguir a Cristo es aprender doctrinas o realizar ciertas prácticas religiosas. Pero en realidad se trata de permitir que su presencia renueve todo lo que somos. El vino nuevo es su espíritu, que no solo nos instruye, sino que nos transfigura desde dentro. Por eso, el corazón que se aferra al pasado o que no quiere soltar su forma vieja de vivir, no podrá recibir esta vida nueva sin romperse. Se requiere humildad para cambiar, docilidad para ser moldeados, fe para dejarse guiar a lo desconocido. La fe no es costumbre, sino transformación. Los discípulos de Juan representan muchas veces esa religión de la costumbre, que repite gestos, ayunos, oraciones, sin darse cuenta de que el centro de todo ha llegado: Jesús. La fe cristiana no es una repetición de ritos vacíos, sino un encuentro con el Dios vivo, que se manifiesta como esposo, como amigo, como Salvador. Si seguimos actuando como si no hubiera venido, ayunando como si aún esperáramos su llegada, corremos el riesgo de vivir un cristianismo sin Cristo, una religión sin alegría, una espiritualidad sin corazón.
El vino nuevo de la alegría evangélica. El vino nuevo del que habla Jesús es también símbolo de la alegría del Evangelio. Una alegría que no viene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de una presencia que lo llena todo. Este vino nuevo se sirve en la mesa del reino, en la Eucaristía compartida, en el gozo de saber que somos amados, perdonados, esperados. Esta alegría necesita un corazón dispuesto a ser recipiente. Odre nuevo para una vida nueva. No se trata de poner una sonrisa en la cara, sino de experimentar el gozo que nace de sabernos habitados por el Dios que hace nuevas todas las cosas. El reino no puede ser retenido ni administrado. Jesús confronta también la tentación de querer administrar el reino según nuestros criterios humanos. El vino nuevo no se puede retener. No se puede frenar su fermento, ni condicionar su expansión. Cuando intentamos controlar a Dios, cerramos las puertas a su gracia. El Evangelio tiene su lógica, y no es la lógica del mundo. Por eso, solo los sencillos, los que no se aferran a estructuras viejas, pueden recibirlo en su totalidad. Cristo trae un tiempo nuevo. El ayuno tenía sentido en el tiempo de la espera. Pero con la llegada de Cristo se inaugura un tiempo nuevo. Un tiempo de cumplimiento, de realización, de plenitud. Todo lo anterior no se invalida, pero encuentra su verdadero significado en él. Vivimos en el ya y todavía no del reino. Ya ha venido, pero aún esperamos su plenitud final. Por eso, nuestra vida se alterna entre fiesta y espera, entre alegría presente y anhelo futuro. La fe como un odre nuevo. Creer en Jesús no es solo aceptar una doctrina, sino acoger una vida que quiere crecer dentro de nosotros. Por eso, la fe exige renovación constante. No se puede vivir hoy con la fe de ayer. Como no se puede guardar vino fresco en un odre reseco. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestras relaciones, nuestros hábitos deben ser constantemente purificados por el amor del esposo. De lo contrario, la gracia se perderá. Y nosotros quedaremos rotos por dentro. El vino nuevo necesita comunidad. El vino nuevo no se bebe a solas. La fe cristiana se vive en comunidad. El reino no es para individuos aislados, sino para hermanos que comparten la misma mesa. Solo en la fraternidad. El vino nuevo del Espíritu se convierte en banquete. Si queremos recibirlo de verdad, necesitamos reconciliarnos con el otro, perdonar, acoger, servir. Cristo, el nuevo odre. Jesús no solo trae el vino nuevo, sino que él mismo es el nuevo odre. En su cuerpo, Dios y hombre se unen sin romperse. Él es el lugar donde la gracia se contiene sin destruirse. En su humanidad, el vino nuevo del reino ha sido derramado y ofrecido. Por eso, mirar a Cristo es descubrir el modelo de vida nueva que estamos llamados a ser. Un corazón como el suyo, flexible al espíritu, fuerte en el amor, abierto a todos. Preparar el corazón para el vino nuevo. El Evangelio de hoy es también una llamada a preparar el corazón. A dejar que Dios nos vacíe de lo viejo, para llenarnos con lo que Él quiere darnos. A veces estamos tan llenos de nosotros mismos, de nuestras ideas, de nuestras seguridades, que no hay espacio para la gracia. Pero si nos vaciamos por amor, si abrimos el odre del alma, el vino nuevo llegará y transformará todo desde dentro. Los odres nuevos son corazones abiertos.
Jesús no solo denuncia los odres viejos, sino que invita a convertirse en odres nuevos. Un odre nuevo es un corazón flexible, dócil al espíritu, capaz de renovarse continuamente. Ser odre nuevo implica abrirse a lo inesperado de Dios. Aceptar que sus caminos no siempre coinciden con los nuestros. Y que su lógica muchas veces nos desconcierta. El ayuno redefinido desde el amor. Jesús no rechaza el ayuno, sino que lo reubica en su justo tiempo y sentido. El ayuno que él espera es fruto del amor, no de la obligación. Es un ayuno que brota de la ausencia del esposo. Una nostalgia que prepara la venida del reino. No es un rito sin alma, sino una expresión concreta de comunión y espera amorosa. Una crítica a la rutina religiosa vacía. Jesús no se opone a la ley ni a la tradición, pero se resiste a una vivencia de la fe reducida a repeticiones mecánicas. Los fariseos habían convertido lo sagrado en costumbre, en peso, en control. Jesús, en cambio, viene a restaurar el alma de lo espiritual, a insuflar aliento donde solo quedaban normas vacías. El discipulado que crece desde dentro. Quien sigue a Cristo no puede limitarse a ajustar la vieja vida con añadidos nuevos. Seguirlo implica renacer completamente. Dejar atrás lo viejo. Y empezar de cero. Es un camino de transformación que parte del corazón, que pasa por la mente, que se refleja en las obras. Dios no busca reformas externas, sino corazones completamente nuevos. Una vida que no se acomoda. El Evangelio no es una novedad pasajera, sino una dinamita espiritual, que revienta lo estéril, que pone a prueba lo seguro, que obliga a dejar de vivir por inercia. Jesús no vino a tranquilizar conciencias, sino a despertarlas. Su palabra no se acomoda a lo viejo, lo desafía. Lo renueva, lo transforma en semilla de eternidad. El ayuno cuestionado, una provocación necesaria. La pregunta de los discípulos de Juan no nace del desprecio, sino de la inquietud religiosa. Ellos ven algo que parece ir contra la lógica del momento sagrado, y se atreven a interpelar a Jesús. La ausencia del ayuno en sus discípulos desafía las prácticas conocidas y sacude la estructura rígida de la religión tradicional. Pero es justo ahí donde el Maestro responde con profundidad, abriendo un horizonte nuevo. El esposo presente, tiempo de alegría. La figura del esposo no es casual. Jesús se presenta como el esposo de la humanidad, que ha venido a desposarse con su pueblo. Cuando el esposo está presente no es tiempo de tristeza, ni de sacrificios amargos, sino de fiesta, de comunión, de plenitud. La lógica del reino no es la del mérito, sino la del don gratuito, que se celebra porque Dios está cerca. Ayuno sí, pero en su tiempo. Jesús no desprecia el ayuno, pero lo sitúa en su justo lugar. Él sabe que habrá momentos de ausencia, de prueba, de dolor. Y en esos momentos sí tendrá sentido el ayuno. El ayuno será entonces expresión de deseo, de espera dolorosa, de súplica silenciosa por la presencia de aquel que nos llena. Pero ayunar mientras el esposo está sería no reconocer su rostro cercano. El remiendo nuevo, lo nuevo no encaja en lo viejo. La imagen del remiendo nuevo en ropa vieja es poderosa. Jesús no quiere parches en una estructura ya gastada. No viene a reparar una vieja religiosidad.
sino a dar nacimiento a algo totalmente nuevo. El Evangelio no es un adorno sobre lo antiguo. Es una revolución interior que exige dejar atrás mentalidades caducas, corazones endurecidos, ritos sin alma, odres nuevos para el vino del Espíritu. El vino nuevo representa la gracia del Espíritu, la alegría del reino. Pero ese vino no se puede contener en estructuras viejas, rígidas, incapaces de expandirse. Los odres viejos se rompen, y se pierde tanto el vino como el recipiente. Jesús busca odres nuevos, corazones flexibles, renovados, dispuestos a ser moldeados por el fuego del amor divino. El reino no cabe en esquemas humanos. El mensaje de Jesús no puede encerrarse en esquemas preestablecidos, ni en sistemas religiosos que buscan el control. El reino tiene su lógica propia, su lenguaje de gratuidad, su ritmo de misericordia. Pretender domesticarlo, reducirlo a lo conocido, es como querer encerrar el mar en una vasija. Es necesario abrirnos a la novedad permanente del Evangelio. Un discipulado que aprende a renovarse. Ser discípulo de Jesús no es repetir fórmulas, sino dejarse transformar continuamente. La vida cristiana es camino de conversión, de desprendimiento, de disposición a dejar lo viejo para abrazar lo nuevo. Cada encuentro con el Señor es una oportunidad de hacer espacio a su novedad, de romper las costuras del egoísmo y dejar entrar el vino nuevo de su presencia viva. La religión como encuentro, no como estructura. Jesús no funda una religión de normas, sino una comunión de corazones. Él no busca simplemente observantes sino amigos del esposo. La verdadera religión nace del amor. Se alimenta de la alegría de la presencia de Dios. Y se expresa en una vida entregada. Lo demás, si no está al servicio de esto, se vuelve lastre que hay que soltar. Vino nuevo, presencia de Jesús en lo cotidiano. El vino nuevo no solo es símbolo del Espíritu, sino también de la presencia activa de Jesús en medio de su pueblo. Cuando Él está, todo se renueva. Incluso las realidades más ordinarias. La tristeza se transforma en canto. La soledad en fraternidad, la rutina en misión. Esa presencia transforma los hogares, las comunidades, los corazones más duros. El ayuno y la presencia, cuando el esposo está cerca. El corazón del Evangelio de hoy gira en torno a una ausencia y una presencia. El ayuno, tal como lo concebían los discípulos de Juan y los fariseos, era señal de penitencia, de espera, de una disposición del alma que anhela la redención. Pero Jesús, en cambio, está presente. Él es el esposo que ha llegado. La fiesta ha comenzado. Ayunar cuando el esposo está con nosotros es como cubrir el rostro en medio de un amanecer radiante. Un Dios que trae novedad. Jesús no viene simplemente a mejorar lo anterior. No viene a remendar un sistema roto. Él inaugura algo completamente nuevo. Algo que no puede contenerse en las estructuras viejas de la ley antigua. Por eso compara su mensaje con un retazo de tela nueva y vino nuevo. La novedad del reino no puede ser domesticada por costumbres que ya no pueden contener su fuerza. Hay que renovarse por dentro, para que lo nuevo no se pierda. Vino nuevo, el Evangelio vivo. El vino nuevo es imagen del Evangelio mismo. Vivo, fermentado por la alegría del reino. No se trata de una enseñanza muerta, archivada en códigos antiguos, sino de una palabra viva que brota del corazón de Dios.
Quien recibe ese vino nuevo debe tener un corazón nuevo. Un odre transformado. Porque el Evangelio no se adapta al alma endurecida, sino que rompe las estructuras viejas para hacernos hombres nuevos. El riesgo de los odres viejos. Los odres viejos no son solamente ideas antiguas. También son corazones que se han cerrado. Costumbres religiosas que han perdido su espíritu. Formas de orar o de vivir que ya no expresan fe viva. Jesús advierte, si el vino nuevo se echa en esos odres, todo se pierde. El Evangelio no se adapta al molde de una religión sin corazón. Es preciso vaciarse para recibirlo. Dejar espacio a lo inesperado de Dios. La alegría del novio presente. Jesús no niega el valor del ayuno, pero lo sitúa en su momento justo. Cuando Él está presente, se celebra. Cuando esté ausente, se ayuna. Hay una sabiduría del corazón que sabe discernir tiempos. Vivir con Jesús es saber cuándo danzar y cuándo lamentarse. Cuándo reír con gratitud y cuándo llorar con compasión. El alma cristiana se mueve al ritmo del esposo. La ternura de una relación nueva. El esposo no es símbolo de autoridad rígida, sino de ternura esponsal. Jesús viene a unirse a la humanidad como quien se casa con su amada, con promesa eterna de fidelidad. Este amor nuevo reclama una respuesta nueva. No de obligación ni de miedo sino de alegría profunda. La religión auténtica nace del encuentro esponsal con Cristo. No del cumplimiento externo de ritos. Dejarse renovar por dentro. Aceptar a Jesús es aceptar que algo en nosotros debe renovarse. Que nuestros odres internos han de ser purificados. Que nuestras maneras de amar, de perdonar, de servir, necesitan ser rehechas por el Espíritu. Dios no viene a forzarnos, sino a ofrecernos una vida nueva. Pero si no abrimos los odres del alma, si no rompemos con lo viejo, el vino no se podrá conservar. El fuego del Evangelio no admite tibieza. El mensaje de Jesús no es tibio, ni adaptable a todas las estructuras humanas. Él no es un maestro más, ni un complemento para una vida cómoda. Él es el vino nuevo que fermenta todo, que estalla si se encierra, que transforma lo que toca. El alma que lo acoge debe estar dispuesta a dejarse arder por su fuego. Un tiempo nuevo para la Iglesia. Este Evangelio también interpela a la Iglesia entera. ¿Está preparada para recibir el vino nuevo del Espíritu? ¿O se ha vuelto odre viejo incapaz de contener la novedad de Dios? Jesús nos llama a convertir nuestras estructuras, a renovarnos en lo más profundo. El reino no se acomoda a lo que ya existe. Lo revoluciona desde dentro. La pregunta que interpela. Los discípulos de Juan se acercan a Jesús. Y su pregunta revela una tensión. Una inquietud espiritual. Preguntan por qué ellos y los fariseos ayunan, mientras los discípulos de Jesús no lo hacen. Este cuestionamiento refleja más que un simple interés por prácticas externas. Es un signo de desconcierto ante una nueva forma de entender la relación con Dios. El ayuno, en la tradición judía, es símbolo de penitencia y de búsqueda de la misericordia divina. Pero Jesús está mostrando un camino distinto. La alegría del esposo presente. Jesús responde con una imagen muy clara. ¿Pueden acaso estar tristes los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos? Esta metáfora nos remite a la celebración y la alegría que debe acompañar la presencia de alguien amado.
El esposo es Cristo mismo. Y mientras él camina y comparte con sus discípulos, la tristeza y las prácticas penitenciales son desubicadas. El tiempo del ayuno llegará cuando el esposo ya no esté físicamente presente. El tiempo del ayuno y la esperanza. Jesús anuncia que llegará un momento en que le será quitado el esposo. Este anuncio anticipa la pasión, muerte y ausencia física de Cristo. Momento en que sus seguidores deberán asumir un compromiso nuevo. El ayuno, entonces, es expresión de una espera esperanzada. De un anhelo que no es tristeza vacía, sino búsqueda profunda. Aquí, el ayuno se convierte en una disciplina para sostener la fe en la ausencia. La fragilidad de los odres viejos. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos convertimos en odres viejos que ya no pueden contener la novedad del reino. Nos acostumbramos a formas religiosas que no interpelan. A una fe cómoda, a prácticas espirituales que se repiten mecánicamente. Pero Jesús no vino a sostener lo viejo, sino a instaurar lo nuevo. Si seguimos con estructuras rígidas del alma, no podremos sostener su vino. Y terminaremos por rompernos. La conversión es continua, no un momento del pasado. La novedad del amor encarnado. El vino nuevo es el amor de Cristo que se hace carne, que toca, que sana, que perdona. No es un amor ideal o abstracto, sino uno que transforma la realidad desde dentro. Los fariseos y discípulos de Juan no podían entender esta novedad, porque aún no habían experimentado el corazón del esposo. Solo quien se deja amar por Cristo puede comprender la verdadera radicalidad del Evangelio. La vida cristiana no es repetición. Muchos creen que ser cristiano es simplemente repetir lo que otros hicieron. Copiar modelos del pasado, mantener las costumbres. Pero el Espíritu Santo es creatividad divina. Y cada generación necesita descubrir cómo vivir el Evangelio en su tiempo. Jesús nos llama a estar atentos a lo nuevo que Él quiere hacer en nosotros. A no dormirnos en la comodidad de lo conocido. A no tener miedo de dejar atrás lo que ya no da fruto. La fidelidad que se renueva cada día. Ser fiel a Cristo no es aferrarse al ayer, sino abrirse cada día a lo que Él pide hoy. El amor fiel no es rígido ni repetitivo, sino flexible, atento, dinámico. El vino nuevo requiere vigilancia espiritual, para no cerrarnos a las sorpresas de Dios. Cada día es una oportunidad para renovar los odres del alma, para dejar que la gracia nos haga nuevos por dentro. La resistencia a lo nuevo. Una de las grandes tentaciones espirituales es resistirse a lo nuevo por miedo. Tememos que el vino nuevo nos incomode, que nos exija salir de nuestras seguridades, que nos obligue a cambiar estructuras queridas pero ya inútiles. Pero Jesús no destruye por destruir, sino para que podamos vivir más libres, más llenos, más abiertos a la acción de Dios. No hay plenitud sin desprendimiento. Una iglesia en constante renovación. Este texto no solo interpela a cada cristiano, sino también a la iglesia en su conjunto. La comunidad creyente no puede aferrarse a odres viejos por temor o tradición. La verdadera tradición es viva, dinámica, capaz de renovarse sin traicionar su esencia. Solo una iglesia que se deja renovar por el vino nuevo del Espíritu podrá anunciar el Evangelio con frescura y credibilidad. Prepararse para recibir el vino nuevo. Así como los odres deben prepararse antes de ser llenados. También nosotros debemos disponernos para recibir lo que Dios quiere darnos. Esta preparación implica vaciarse de lo superfluo. Despojarse de lo viejo, abrirse a lo inesperado.
Solo un corazón pobre y disponible puede ser odre nuevo. No se trata de merecer el vino, sino de estar listos para acogerlo. El ayuno que agrada a Dios. Jesús no descarta el ayuno, pero lo reubica en su contexto verdadero. No se trata de un rito vacío, sino de un signo de espera y de deseo profundo. Cuando el esposo está presente, el ayuno cede paso a la fiesta. Pero cuando se retira, el corazón ayuna por amor, por deseo de su regreso. Nuestro ayuno solo tiene sentido si expresa hambre de Dios, sed de su reino. La conversión es proceso y novedad. Convertirse no es un acto único, sino un proceso permanente. Cada día es una oportunidad para descubrir aspectos de nuestra vida que aún necesitan ser renovados. No hay odre que no necesite, de vez en cuando, ser curado, remojado, trabajado por el alfarero divino. La conversión no consiste solo en dejar el pecado, sino también en acoger la plenitud de Cristo. El vino nuevo que transforma el mundo. El vino nuevo de Cristo no solo transforma al individuo, sino que tiene el poder de renovar la historia, la cultura, las relaciones humanas. Cuando los odres del corazón humano se abren al reino, entonces nacen nuevas formas de vivir, de amar, de servir. El Evangelio no es una utopía, sino una semilla de renovación para toda la humanidad. El ayuno y su sentido profundo. El ayuno, en la tradición judía, era una práctica espiritual que implicaba penitencia, purificación y búsqueda de Dios. Los discípulos de Juan, siguiendo la enseñanza rigurosa de su maestro, se tomaban muy en serio esta práctica. Por eso preguntan a Jesús por qué sus discípulos no ayunan como ellos y los fariseos. Pero Jesús les revela que el tiempo de ayuno llegará, y que ahora es un tiempo especial, porque el esposo está con ellos. El ayuno es un signo que depende del momento y del encuentro real con Dios. El esposo y los amigos de la boda. Jesús utiliza la imagen del esposo y los amigos de la boda, una metáfora profunda para explicar el tiempo presente. En las bodas judías, los amigos del novio eran quienes celebraban con alegría la presencia del esposo. No era momento de tristeza, sino de júbilo. Jesús, como el esposo presente, invita a sus discípulos a vivir el gozo, y no la austeridad del ayuno. Porque su llegada transforma el tiempo, hace nuevo el pacto y ofrece una alegría distinta. El tiempo del ayuno y la ausencia. Jesús anuncia también que llegará el momento en que el esposo será quitado. Y entonces sí será tiempo de ayuno. Esto se refiere a la ausencia futura de Jesús cuando muera en la cruz, y cuando sus discípulos deban vivir sin su presencia física. Entonces, el ayuno será expresión de espera, de anhelo y de búsqueda ferviente, para que vuelva el esposo. Así, el ayuno tiene sentido en relación con la presencia o ausencia de Dios en la vida. Los viejos vestidos y el vino nuevo. Jesús se vale de dos imágenes potentes para explicar la novedad de su mensaje. La primera es la del vestido viejo y el remiendo nuevo. El remiendo nuevo, porque es más tenso, hace que el vestido viejo se rompa más. Esto muestra que no se puede imponer la novedad del Evangelio sobre estructuras antiguas rígidas. La novedad de Jesús no es un simple parche, sino un cambio radical, que requiere formas nuevas de vivir y de pensar. El vino nuevo y los odres nuevos. La segunda imagen es la del vino nuevo y los odres viejos. El vino nuevo fermenta y crece,
Y para contenerlo se necesitan odres nuevos que sean flexibles. Si se pone el vino nuevo en odres viejos, los odres se rompen. El vino se derrama y todo se pierde. Esta imagen indica que la nueva alianza que Jesús trae necesita estructuras nuevas, corazones renovados y modos distintos de relacionarnos con Dios. La novedad del Evangelio requiere flexibilidad y apertura. La novedad de Jesús y la resistencia al cambio. Las enseñanzas de Jesús siempre sacuden las estructuras religiosas y sociales. Los fariseos y los discípulos de Juan representan el apego a las formas antiguas, al rigor legalista y a una religiosidad que, a veces, se vuelve carga y obstáculo para la verdadera libertad en Dios. La invitación de Jesús es a no aferrarse a las formas caducas, sino a abrir el corazón al Espíritu y dejar que la vida nueva brote. La gracia que rompe los esquemas. El mensaje de Jesús, lleno de gracia y verdad, rompe esquemas y libera del legalismo. No se trata de cumplir reglas para impresionar a otros, sino de vivir una relación viva con Dios. El ayuno y las prácticas religiosas no son un fin en sí mismo, sino medios para crecer en comunión con el Padre. Por eso, el tiempo de Jesús es un tiempo para experimentar la gracia, no la carga pesada. La invitación a la renovación interior. Este pasaje invita a la renovación interior. El vestido viejo y los odres viejos representan viejas actitudes, hábitos y estructuras mentales que impiden la transformación profunda. Jesús nos invita a dejar atrás esos viejos esquemas, a abrirnos a la novedad del reino y a permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y nuestro corazón. Aceptar la novedad del Evangelio. Aceptar el Evangelio es aceptar una novedad que puede ser incómoda, porque nos desafía a cambiar y a desapegarnos de seguridades antiguas. Pero también es una invitación a la libertad y a la alegría profunda. No es un rechazo del pasado, sino una superación que da vida. La invitación es clara, a vino nuevo, odres nuevos. Vivir en la novedad de Cristo. El seguimiento de Jesús implica caminar en la novedad. No podemos conformarnos con lo cómodo, ni con la religiosidad de costumbre. La experiencia del reino es dinámica, siempre en crecimiento, y siempre necesitando que renovemos nuestro corazón. Vivir la novedad de Cristo es vivir abiertos al Espíritu, confiando en que Él nos guía hacia caminos nuevos, de santidad y amor. El ayuno como práctica religiosa. El ayuno, en el judaísmo y en muchas tradiciones religiosas, ha sido un signo visible de penitencia, oración y búsqueda de pureza espiritual. Los discípulos de Juan, junto con los fariseos, observaban esta práctica rigurosamente, convencidos de que era un camino para acercarse a Dios. Sin embargo, Jesús plantea una perspectiva nueva y profunda sobre el ayuno. No se trata solo de la forma externa, sino del corazón que lo acompaña. La presencia del esposo y el tiempo de alegría. Jesús utiliza una imagen tomada de la vida matrimonial. El esposo presente en la fiesta. Cuando el esposo está con los amigos, la alegría y la celebración dominan. No hay lugar para el ayuno. En cambio, llegará un momento en que el esposo se apartará. Y entonces sí llegará el tiempo de ayuno y recogimiento.
Esta imagen revela que la llegada de Jesús inaugura un tiempo nuevo, donde la alegría espiritual debe ser celebrada. La nueva alianza que transforma las prácticas. Jesús anuncia que con su presencia se inicia una nueva alianza, diferente a la antigua que estaba basada en la ley rigurosa. En esta nueva alianza, las prácticas religiosas como el ayuno no desaparecen, sino que cobran un sentido distinto. No se trata de una rigidez externa, sino de una renovación profunda del corazón. Es la invitación a vivir la fe con alegría y autenticidad. La metáfora del vestido viejo y el retazo nuevo. Jesús explica que no se debe remendar un vestido viejo con retazo de tela nueva, porque el remiendo encoge y provoca una rotura mayor. Esta metáfora nos habla de la incompatibilidad entre las formas antiguas de vivir la fe y la novedad que Jesús trae. Querer poner las nuevas enseñanzas sobre estructuras viejas puede provocar daños y rupturas. Por eso, es necesario abrirse a una transformación que abarque todo el ser. El vino nuevo y los odres nuevos. La imagen del vino nuevo y los odres viejos es poderosa. El vino nuevo fermenta y crece, y si se pone en odres viejos y rígidos, estos se rompen. Pero si el vino nuevo está en odres nuevos, todo se conserva y crece saludablemente. Jesús nos invita a hacer odres nuevos, corazones renovados y abiertos a la acción del Espíritu, capaces de contener y vivir plenamente la gracia que Él ofrece. La resistencia al cambio. Los fariseos y discípulos de Juan representan la resistencia al cambio. Estaban acostumbrados a una forma de religiosidad estricta, llena de reglas y costumbres que brindaban seguridad. La novedad de Jesús les resultaba inquietante. Sin embargo, Jesús muestra que la fe auténtica no está en la rigidez, sino en la apertura a la novedad del reino. La alegría como señal del reino. En este pasaje, la alegría aparece como una señal esencial del reino de Dios. La presencia de Jesús trae luz y vida. Y eso debe traducirse en gozo. La práctica religiosa no puede convertirse en un motivo de tristeza o carga, sino en expresión de una relación viva con Dios. La alegría es un signo de que el Espíritu está actuando. La necesidad de renovación interior. Más allá de los rituales externos, Jesús invita a una renovación interior. El corazón debe estar dispuesto a recibir el vino nuevo. Es una llamada a soltar viejas estructuras que no permiten el crecimiento espiritual. La transformación personal es indispensable para vivir la fe plenamente y para ser verdaderos testigos del Evangelio. La misión de los discípulos en el nuevo tiempo. Los discípulos, llamados a ser seguidores de Jesús, tienen la responsabilidad de vivir esta novedad. No pueden quedarse anclados en prácticas que ya no son adecuadas. Deben ser signos vivos de la alegría del reino, llevando a otros la buena noticia. Esto implica una apertura constante a la acción del Espíritu y una disposición para crecer y cambiar. Aplicación personal, ¿somos odres nuevos? Este pasaje nos desafía a preguntarnos si somos odres viejos o nuevos. Estamos abiertos a la novedad que Jesús trae. Permitimos que el Espíritu actúe transformándonos. La invitación es a no quedarnos anclados en tradiciones muertas, sino a vivir la fe con un corazón renovado y dispuesto a la alegría. Solo así podemos ser verdaderos testigos del reino en el mundo. La cuestión del ayuno, un signo de cambio. El diálogo inicial entre los discípulos de Juan y Jesús gira en torno al ayuno. Un signo religioso muy importante para los judíos. Pero Jesús introduce una perspectiva nueva, distinta a la que ellos esperan. No se trata simplemente de cumplir con normas externas,
sino de vivir una experiencia transformadora. Mientras Jesús está presente con sus discípulos, la tristeza y el ayuno no son apropiados. Es como una fiesta que se celebra, porque el novio está en medio de sus amigos. El esposo que está entre nosotros. Jesús se presenta como el esposo. La figura central que marca la alegría del momento. Este símbolo del esposo refleja la relación íntima, plena y de amor entre Dios y su pueblo. La presencia del esposo significa gozo, encuentro y fiesta. Por eso, el ayuno de sus discípulos no se entiende como una privación para hacer penitencia, sino como una preparación para algo más grande que está por venir. La alegría de tener a Jesús entre ellos es la fuerza que da sentido a su vida. El ayuno como espera y preparación. Jesús anuncia que llegará un tiempo en que el esposo será quitado. Un tiempo de ausencia de prueba y de ayuno. Esto es una alusión a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En ese tiempo los discípulos sí tendrán que ayunar. Pero será diferente a la presencia gozosa de ahora. El ayuno será un signo de esperanza. Y de espera de la nueva era que se abrirá con la resurrección. Así, el ayuno es un acto que expresa el anhelo del reino de Dios. El viejo versus el nuevo, una metáfora de transformación. Luego, Jesús utiliza dos imágenes poderosas para explicar la incompatibilidad entre la vieja y la nueva alianza. El vestido viejo y el retazo nuevo simbolizan la ley antigua y la gracia nueva. No se puede unir lo viejo con lo nuevo sin que se estropee. Esto nos habla de la necesidad de una renovación interior profunda, que no se conforma con simples ajustes superficiales. La llegada de Jesús trae un cambio radical, que no puede ser contenido por estructuras antiguas. El odre viejo y el vino nuevo. La segunda metáfora del vino nuevo y los odres viejos reafirma esta idea. Los odres viejos, rígidos y agotados, no pueden contener el vino fresco y fermentado. Si se intentara, reventarían. Esto nos recuerda que el mensaje de Jesús no puede limitarse a formas y prácticas caducas. El espíritu que Jesús trae es dinámico, innovador y exigente. Para vivir la novedad del Evangelio, es necesaria una apertura radical a la conversión y al cambio. La necesidad de odres nuevos. El Evangelio termina con una afirmación clara: a vino nuevo, odres nuevos. Esta es una invitación a dejar atrás lo que ya no sirve, a abrir nuestro corazón para recibir la vida que Jesús ofrece. No podemos aferrarnos a tradiciones o costumbres que nos paralizan, sino que debemos dejar que el Espíritu nos renueve constantemente. Los odres nuevos son símbolo de un corazón flexible, dispuesto a ser moldeado por Dios. La experiencia del seguidor de Jesús. Ser discípulo de Jesús implica vivir esa tensión entre lo viejo y lo nuevo. Implica también enfrentar el desafío de abandonar seguridades, para adentrarse en la aventura de la fe. La vida cristiana no es estática sino dinámica. Es un proceso de conversión continua, donde cada día somos invitados a dejar atrás actitudes, pensamientos o hábitos que no corresponden al reino. Una llamada a la alegría y la esperanza. Este pasaje también es una invitación a la alegría profunda. Porque el reino de Dios no es un lugar de tristeza sino de vida abundante. La presencia de Jesús nos llama a celebrar, a alegrarnos incluso en medio de dificultades. La esperanza cristiana es dinámica, siempre mirando hacia adelante, hacia la plenitud que Dios promete. Nuestra respuesta hoy. Finalmente,
Este Evangelio nos desafía a preguntarnos, ¿somos odres viejos o nuevos? ¿Estamos dispuestos a dejar que el Espíritu transforme nuestra vida? ¿Aceptamos la invitación a vivir la alegría del reino, ahora mismo, en nuestra cotidianidad? Jesús nos llama a ser testigos de esa novedad. A no quedarnos en estructuras rígidas, sino a abrirnos al vino fresco de su amor. Que sepamos responder con un corazón dispuesto. Y con una fe que nunca deja de crecer. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.